Quería una cosa que se me ha olvidado, entre comillas, no se me ha olvidado, pero prefiero decirlo ahora, y es agradecer, por supuesto, a la SENFIC, a ver Planes de la revista MF, el que otra vez hayan confiado en mí y en nosotros para esta mesa. También unas gracias especiales a toda la Sociedad Vasca de Medicina Familiar, en la figura de su presidente, que se llama Rafa, como no podía ser de otra forma, y sobre todo otro Rafa que ha conseguido, Rafa de la Nueva, que ha conseguido una cosa que no habíamos conseguido en ninguna de estas mesas de MF, que es una especie de pequeña sorpresa que tenemos reservada para el final. Mientras se van colocando los ponentes, el segundo ponente, os voy a leer una pequeña párrafo de un libro buenísimo que se llama Los nuevos enfermos, ventajas y desventajas de la medicina preventiva. Es de un médico argentino que se llama Esteban Rubinstein, que trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y él dice lo siguiente: soy médico de familia y una de las tareas más importantes en mi práctica cotidiana es la prevención. Casi todos los días en el consultorio intento ofrecerles a mis pacientes ciertas prácticas preventivas con el objeto de mejorar su salud. Estoy convencido de que la medicina preventiva es eficaz, útil, necesaria, importante y que salva vidas. Y sobre todo evita sufrimientos. Y por eso ejerzo este trabajo con mucho placer y orgullo. Sin embargo, soy consciente de que es una tarea compleja, ya que se realiza con individuos básicamente sanos, y la principal premisa de nuestra profesión, y que debe tener todo médico, es la del primum non nocere. Es decir, ante todo, no dañar. En este sentido, la medicina preventiva tiene también desventajas y puede causar sufrimiento a las personas. Parece obvio este tema, lo explican muy bien, pero también quiero decirlo, y además en este momento, para que no penséis que nosotros, o que piense alguna persona que venga un poco descolocada y no nos conozca previamente, que nosotros abogamos o estamos en contra de la medicina preventiva. Simplemente nos estamos limitando a señalar esas desventajas que Esteban cuenta y que, al ser las únicas, parecían que podían tomar un protagonismo excesivo. La medicina preventiva es uno de los grandes logros de la medicina, pero a la vez de su bondad tiene una parte de cierta arrogancia. Todos recordamos el artículo de Sacker de la arrogancia de la medicina preventiva, que es lo que nosotros pretendemos aquí hacer sacar. No sé si estás preparado ya, Roberto. Estoy preparado ya. Preparado, cuando quieras. Bueno, cuando quieras no, porque te tengo que presentar. Roberto Sánchez es un R5, o sea que lleva un año de que acabó la carrera, y es una de las figuras emergentes de la medicina familiar nacional. Y lo digo no solo porque lo conozca y sea amigo mío, sino por tres cosas. Tiene tres propiedades para ser una figura emergente y de la medicina familiar del futuro. Esperemos que no se malogre. Pero tiene tres. Primero, que le gusta mucho ser médico de familia. Segundo, que escribe fenomenalmente. Y tercero, que ha tenido problemas con sus jefes, con lo cual es un valor en alza. ¿Verdad que sí? Bien, entonces, además Roberto tiene una cosa, se fue, en lugar de hacer una rotación en el centro de salud al lado, que es lo que hacen habitualmente los residentes, se fue a la Patagonia y escribió una historia muy bonita de su periplo por aquellas tierras, y tuvo la gran suerte de que no solo lo publicaron aquí, sino que se lo publicaron en el diario más importante de Argentina, que es el Clarín, con lo cual es profeta en dos tierras. Nos va a exponer con un título muy peculiar que se llama Los oscuros túneles de la formación del residente de medicina familiar y comunitaria a propósito de los cribados, una exposición de también unos 15 minutos. Cuando quieras, Roberto. Bueno, muchas gracias. ¿Se me oye bien? Muchas gracias por tus palabras. Yo no creo que sea tanto. Y sí, ser profeta en dos tierras es muy cansado, es como tener dos novias, y la verdad es que se hace muy cansado. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte que me hayas invitado, no por lo que significa invitarme a mí, que también, sino por lo que significa que esté hoy hablando aquí un médico joven, un médico que acaba de acabar la residencia, lo cual creo que es importante. En palabras del médico zaragozano Luis Jimeno, los primeros médicos de familia estaban muy comprometidos con la especialidad, en parte ideologizados por algunas razones concernientes a los inicios de aquella especialidad, alma ata, etcétera. Luego hay un gap, un agujero en el cual el grupo de los médicos de familia siguientes que vienen es un grupo heterogéneo, inclasificable, cada uno con muchos matices, cada uno en su práctica profesional. Y ahora llegamos a las nuevas generaciones de médicos de familia, que creo que es necesario resaltar, ya como se puede leer, por ejemplo, en el libro de la refundación de la atención primaria, en este año, ¿no? en el anterior, medicina familiar y comunitaria fue la última especialidad elegida, solo por delante de las especialidades que había que pagar. Entonces, sí, hidrología, medicina legal y medicina deportiva. Entonces, bueno,
creo que es importante estos foros y sobre todo deciros que las nuevas generaciones de médicos de familia estamos preparadas y que venimos fuertes. También hay que darle gracias a la SENFIC, que nos brinda la oportunidad de estar aquí. En mi opinión es una sociedad científica muy importante, ágil, crítica, que tiene lugar para todos. Creo que sus publicaciones tienen una indudable calidad, pero hay una cosa que no me gusta, y es que según se entra al Congreso, en la planta cero hay una gran feria de muestras de gente de la industria farmacéutica, cuya circunstancia me hace a mí rechazar el dinero que se le da a los ponentes para el alojamiento y para el viaje, porque creo que no es adecuado, sobre todo, tener a esos jóvenes médicos de familia, de los que tantas esperanzas tenemos en ellos, enfrentarse a contactos desvalidos en condiciones de inferioridad para ellos y para el interés común. Bueno, y voy a empezar a comentar algunos aspectos que conciernen a cómo se forma un médico de familia, cuál es la realidad de la formación del médico de familia joven en nuestro país, y sobre todo teniendo en cuenta el tema de los cribados, que es quizá el paradigma de todos. Bueno, hay que empezar pensando cuáles son las fuentes de información que tiene un médico. Primero es la universidad, que es un pregrado con una formación muy fragmentada, muy dominada por la mentalidad del especialista, no dominada por la mentalidad de los médicos generales, que son los que tiene que acabar siendo un estudiante de medicina. Y bueno, ahora parece que la cosa cambia, ¿no? Parece que se incluyen cátedras de medicina de familia en las universidades. No me quiero poner pesado con el tema, pero no puedo dejar de expresar el descontento que esas cátedras, que si siempre van, tienen un apellido y no son Sánchez o Pérez, sino Novartis o empresas farmacéuticas. No puedo dejar de expresar el descontento. Y luego pasas ya a la formación de la residencia, también curiosamente dominado por el hospitalocentrismo, que no es malo, que aporta mucho y hay que pasar por ello, pero también es muy necesaria la formación desde el centro de salud, desde el punto de vista del médico general, lo cual es imprescindible. Entonces, en ese contexto, el joven médico de familia tiene en su cabeza varios mensajes y a veces se tiende a volver un poco loco pensando a ver cuál será la senda que tenga que elegir. Y es que la peculiaridad de esos mensajes no es que sean complementarios, no es que vayas en un proceso y uno complemente al otro y te vas formando poco a poco, sino que esos mensajes son absolutamente contradictorios. Entonces llega un momento que tú no sabes bien qué pensar. Por ejemplo, el médico de familia dice que hay que beber mucha agua para expulsar el cálculo renal, cuando ves en urgencias que lo que hay que hacer es poner un tratamiento con corticoides. Te han enseñado, lees el boletín farmacoterapéutico Navarro, y te han enseñado que la terapia hormonal sustitutiva, los riesgos superan los beneficios. Sin embargo, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia dice que la terapia hormonal sustitutiva, los beneficios superan los riesgos, decantándose por su utilización, a pesar de que un estudio británico saca que hay 20.000 casos de cánceres en el Reino Unido, que son los únicos que lo han evaluado, porque para evaluar los daños de los fármacos nunca hay dinero, nunca hay fondos para eso. El médico de familia dice que el último fármaco siempre es el peor, así me lo han enseñado a mí. El especialista hospitalario dice que el último fármaco siempre es el mejor. El médico de familia dice que una cefalea sin signos de alarma no es indicación de una prueba de imagen cerebral y que usted no tiene que ir al neurólogo ni a urgencias por eso. Y ves que el especialista hospitalario al final acaba pidiéndosela a una persona que tiene migraña. El médico de familia quita la metformina cuando el paciente tiene un filtrado glomerular bajo, el especialista hospitalario aguantan con ellas. Y el médico de familia dice que la opción más intervencionista hay que reservarla para segundas opciones, no hay que poner periparatida de primera opción, pues el especialista hospitalario vemos que en ocasiones la usa. El especialista hospitalario dice que hay que proponer y divulgar y expandir la cobertura sanitaria en la vacuna contra la infección del virus del papiloma humano, incluso a mujeres que ya han tenido relaciones sexuales, cuando nos están enseñando por otra cosa que no. El médico de familia dice que la densitometría decanta la decisión de tratar o no tratar en unas condiciones muy particulares, y el especialista hospitalario dice que la densitometría se utiliza de screening. Es muy paradójico, por ejemplo, una discusión que se tiene estos días, por ejemplo con Chema Col, que le veo por ahí en la sala, al que le encargan que establezca unas indicaciones de la densitometría, porque hay que darle un uso a un densitómetro que hay en el hospital, y la cantidad de información contradictoria que viene a intentar con la que intentar que él tome las decisiones es abrumadora, es una locura, no se sabe qué hacer. Entonces, en este mare magnum se halla el joven médico de familia, en esta encrucijada. Y es que justamente los mensajes en los cribados son muy definitorios de esta realidad que yo estoy explicando. Si tú
tienes tiempo. A veces no trabajar es importante, porque tienes tiempo para hacer cosas que no harías si trabajaras, porque claro, cuando uno viene el trabajo, viene muy cansado y no se puede dedicar a hacer estas cosas. Por ejemplo, meterse en la página de la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia, que te dice para reser, que quiere decir un organismo oficial, que no es que hay un grupo de gente que se ha juntado ahí no es un grupo de Facebook, que es un organismo oficial. Dice, para ser revisada usted necesita concertar una cita con su ginecólogo en un día que no debe coincidir con su regla. Y a los 35 años se debe añadir un test de VPH a la citología, que sabemos que es una prueba que, por lo menos en el medio que yo me muevo, no está disponible en atención primaria. Quieren alejar los recursos de la atención primaria, los recursos más cercanos al paciente, que es donde se deben prestar esos servicios, pasarlos a un sistema de especialistas en el cual ya pues hay una cierta inaccesibilidad para algunos colectivos. Por ejemplo, sabe que las clases altas tienen más facilidad para ir a especialistas, bien porque tengan un sistema de aseguramiento que les faculte el acceso directo, bien porque una persona siempre, o en general, que es de clase alta, sabe más de salud, está más preocupada por su salud, debe saber vivir por la mañana, y bueno, va a ir al médico a decirle que, oiga señor, que qué pasa, que una vecina mía se murió de cáncer de colon y que si me lo hacen a mí la colonoscopia, ¿no? Entonces, claro, es que uno no sabe qué pensar. Lee los periódicos, El Mundo, la política Maya San Gil, que sabéis que padeció un cáncer de mama, y te dice que es una persona pública, que tiene influencia social. Mi ginecólogo recomienda hacerse la mamografía a partir de los 40 años. Otra paciente de cáncer de mama dice, compensa aplicar el programa de cribado a partir de los 45 años. Bueno, claro, si yo aquí luego las cosas de Rafa Bravo y tal, entonces te entra un conflicto en la cabeza que no sabes qué pensar. Y cuando ese conflicto intentas extenderlo a círculos de tu influencia, pues puedes tener algún problema. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Porque, joder, tú estás en un sistema formativo y, quiero decir, aquí estamos todos para intentar hacer las cosas lo mejor que podemos o que sabemos, y la formación debería ser otra cosa, no deberían haber estos mensajes duales y no debería ser así. Bueno, sabemos que estos mensajes tienen su cuna en varios escenarios. Un escenario es el de los pacientes, la opinión social, que al médico, aunque no define la opción, no define la decisión que deba de tomar él, sí que la influye en el fondo. El otro ámbito es el de las sociedades científicas, es el de la opinión de los especialistas hospitalarios, es la opinión de los médicos de familia. Y entonces, el médico de familia, cuando empieza siendo estudiante, pues claro, no se va a pedir a un estudiante que tenga en cuenta estas cosas, porque la formación lleva un pequeño proceso. Primero, para ser crítico con lo que tú has aprendido, primero tienes que aprenderlo y tienes que ir adquiriendo los conocimientos poco a poco. Y según va pasando el tiempo puedes empezar a desarrollar esas habilidades. Es lo que le pasa, es el paradigma de lo que le pasa a los jóvenes médicos de familia. Yo defiendo que en general un médico de familia joven no está facultado para hacer un análisis riguroso de la información de la medicina basada en la evidencia o la información de estudio científico. Debería hacerlo, es bueno que sepa lectura crítica, que sepa cuanto más mejor, pero no está absolutamente preparado para discernir esos elementos. Entonces, si tú a ese médico le expones a unos mensajes con intereses comerciales, probablemente le vayas a manipular o le vayas a llevar por un sitio que no es precisamente siempre, en todos los casos, el que más le conviene a la medicina y el que más le conviene a los pacientes. Bueno, esto pensaba yo, que me pasé allí estudiando la carrera, en una mesita, con una mantita, escuchando la radio por las mañanas, porque me libraba de clase casi todos los días, y ahí pasé 6 años. Y yo de estas cosas, vamos, no tenía ni idea, de la carrera la verdad es que no tenía ni idea de nada. Pero yo ahora veo que, vamos, hay gente joven que a mí me impresiona, con algunas de las cuales he ido alguna vez a hablar, si me han invitado, como es el caso de la organización de Pharmacritis, que es impresionante, los estudiantes, la capacidad crítica que tiene ahora, la lucidez que tiene ahora, o sea que ese paradigma del proceso en algunos casos se está invirtiendo. No solo es Pharmacritis porque se encuentra en la industria farmacéutica, también hay otros colectivos como INSA que promueven intercambios enriquecedores entre estudiantes, y la capacidad formativa que tiene ahora el estudiante es importante y los conocimientos que tienen son de tener en cuenta, ¿eh? Bueno, y luego, ¿cómo vemos nosotros a la medicina? ¿No? Que pensamos que la medicina clínica es lo más grande, es el todo. Y como decía Sir Julian Tudor Hart, pues no todo es la medicina clínica. La medicina clínica es solamente una parte de la salud pública. La salud pública es
lo que engloba otros muchos aspectos, y la visión que debemos tener es una visión mucho más amplia. El paradigma es, por ejemplo, un ejemplo muy típico es el caso del cáncer de cervix. Decía él que no solamente tenemos que fijarnos en nuestros pacientes, sino ser conscientes de los otros pacientes que están en nuestro cupo. Él contaba que iba a una tienda de su barrio y le decía al tendero: yo es que no sé cómo hacer que vengan más clientes. Y el tendero siempre pensaba en sus clientes, pero no pensaba en el resto del barrio, sobre los que había que actuar y sobre qué habría que hacer sobre ellos para que vinieran a la consulta. Y es lo que nos pasa un poco con los pacientes. No tenemos que pensar en las caras que vemos todos los días, sino tenemos que pensar en las caras de los 2.000 pacientes que están en nuestro cupo y que no vienen a la consulta a verlos. Tenemos que pensar por qué y cómo debemos atraerlos para ofrecerles primero lo que necesiten, no más de los que necesiten, y si hay alguna actividad, por ejemplo, como el caso de la citología en el cáncer de cervix, que es un ejemplo paradigmático de eso. Bueno, y claro, es que tú te lees el programa de la especialidad y es que pinta una realidad totalmente diferente, en la cual, por ejemplo, tienen mucha importancia los salubristas en las unidades docentes, y es importante contar con estos profesionales para abordar los problemas que se tengan. En una de las charlas que ha habido en el Congreso, interesante, acerca de la pediatría, había un compañero que proponía el pediatra comunitario, una figura interesante, ¿no? Una especie de consultor. Yo propongo el salubrista comunitario, una persona cercana a la población, a los cupos, a los centros de salud, que se encargue de velar por alguna serie de cuestiones que se están haciendo bien o se están haciendo mal. Creo que es importante que los salubristas tengan una voz cantante a la hora de hablar sobre los cribados. Sobre un cribado, en mi opinión, no tiene que hablar un especialista centrado en un paciente concreto, sino una persona que tenga capacidad de observar la población desde arriba, pensar en términos poblacionales. Bueno, esta foto me gusta mucho a mí porque es que es un poco cómo veo yo la medicina hoy en día, que te pintan allí la sombra y dices: joder, qué bonito, es un palacio muy bonito, pero tú nunca ves lo que hay detrás. Nunca ves cómo se construye detrás, tú nunca ves qué cosas hay detrás, por ejemplo, de los bifosfonatos para acabar otorgándole, por ejemplo, de ranolato de estroncio, la indicación de fármaco que previene la fractura de cadera. Tú no sabes lo que hay detrás, tú no sabes que detrás hay una análisis post-hoc en pacientes con 80 años, T-scores menores de -3, con ya una fractura previa, y por eso se le adjudica la indicación de fármaco que previene la fractura de cadera. Tú solo ves lo bonito del palacio, pero toda, entre comillas, la mierda que hay detrás no la ves. Y es importante saltar al otro escenario, es importante que los médicos jóvenes sean capaces de saltar al otro escenario, a lo mejor no ver todo, porque probablemente necesites mucho más recorrido en tu carrera profesional, pero probablemente, aunque no sea ponerse las gafas para ver la realidad, tú no vas a cambiar la realidad, pero sí que debes ponerte las gafas para ver esa realidad diferente, o al menos ponerte el monóculo para ser capaces de verlos con un ojo. Bueno, es que este paradigma en los que nos arrogamos la representatividad de la palabra en unos encuentros es que, en mi opinión, está caduco. Ya ese profesor, ese médico mayor, varón, que le habla, en este caso no es desde la tarima, sino justo abajo, en el que imparte la clase, eso es un modelo caduco en el cual no se deja expresar las discrepancias a la sala, en el cual tú vas a una discusión o exposición, que no es otra cosa en el fondo que una promoción de un fármaco, y no hay tiempo para que tú discrepes, para que tú digas, para que tú expliques, para que los demás conozcan tu opinión. No solo es hacer una pregunta ni un ruego, sino explicar una opinión tuya, una reflexión que has adquirido tú con tu estudio, con tu conocimiento y con tu análisis crítico. Este es el paradigma uno de los que se debiera llegar, ¿no? Unas redes en los cuales pudieran ser los puntos discontinuos también las redes, el propio Internet, en los cuales todos en una situación de igualdad pudiéramos hablar, en una situación del mismo tiempo pudiéramos hablar. Expertos hay pocos en España, hay pocos, gente que pueda saber mucho de un tema, puntera absolutamente, hay pocos, pero que los demás, los que estamos aquí, somos profesionales normales como vosotros, que nos hemos estudiado un tema y parece que sabemos de algo, pero al final tenemos todos una gran capacidad crítica, y sobre todo vosotros que lleváis muchos años y ya lo sabéis todas ya. Bueno, Galileo Galilei fue un hombre que se dedicó en la oscuridad de su habitación a analizar los datos, a reflexionar, a hacer análisis crítico, y llegó a unas conclusiones con lo que él había estudiado.
Y esas conclusiones eran que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra giraba en torno a los planetas, y desafió a Aristóteles, los pensamientos aristotélicos, desafió las Sagradas Escrituras y fue capaz de, analizando lo que había, construir su pensamiento, aunque su pensamiento fuera crítico y en contra de la realidad. Y cuando lo llevaron al banquillo, en el banquillo de los acusados, musitó, Epur si mueve, sin embargo se mueve. Y es lo que nosotros podemos musitar ahora en el banquillo de los acusados. Y sin embargo, el cribado de cáncer de mama con mamografía de 50 a 70 años bianual solo reduce la mortalidad un 0.05%, como dicen los estudios de Goethe. Y Manuel Azaña, una persona que se anticipó a los problemas que iba a tener el país, un intelectual que 100 años antes de hoy, en la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares, pronunció estas palabras que justamente están ilustrando la situación ante la que nos enfrentamos. Y ahora yo os pregunto, ¿comprenderéis el drama íntimo que se desarrollará en la conciencia de un hombre que por sus circunstancias, por haber tenido tiempo, medios o inclinación, llegara a darse cuenta de esto? ¿Comprenderéis la indignación que ha de sentir cuando llegue a percatarse de que ha sido vilmente engañado y que si quiere formar su criterio y sus ideas necesita echar por la ventana todo su trabajo de sus mejores años, de lo cual no puede retener nada que sea como para no aborrecerlo? La desesperación de recuperar el tiempo perdido, la contemplación de la magnífica carrera que su inteligencia pudo recorrer y que la mayoría de los españoles se nos cierra, le amargará toda la vida. Sentirá vergüenza y dolor, tendrá lástima de sí, de sus contemporáneos y de la patria que entre todos destruimos. No podrá en obsequio suyo más que evitar que otros sean víctimas. Bueno, y dejarme un minuto para hablar de mi libro, como umbral. Pero menos de un minuto. He debido de estar mal para que ya me llames la atención, perdona. Mi libro se llama 6 minutos y va a ser el primer documental que se ha hecho en la historia de la medicina de familia sobre los médicos de familia. Es un proyecto de crowdfunding. El crowdfunding ya se lo inventó un grupo que se llamaba Extremoduro, que vendía un disco a la gente y le decía, te vendo un disco, ¿cuánto cuesta? Y decía, 1000 pesetas. Vale, pues dame las 1000 pesetas que cuando lo tenga hecho te lo doy. Recolectaron 250.000 pesetas y hicieron su primer disco. Nosotros hemos hecho algo parecido, pero pidiendo 10 euros. Conseguimos 2.000 euros y estamos haciendo el proyecto. El tráiler sale en 2 semanas y el documental saldrá a la vuelta del verano. Será la primera película acerca de los médicos de familia con una muestra un poco madrileña porque no daba los 2.000 euros para más. Muchas gracias por vuestra atención.